Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me avisan, por favor, si se está viendo el PPT. Profesor, buenas tardes. Sí se Profesor, muy ve. buena, sí se ve. Sí, se está viendo. Entonces, bueno, a ver, habíamos avanzado todo lo que era nociología, ¿no? A ver, vamos a ver. Se había avanzado todo lo que era nociología y nos estábamos quedando en epistemología. ¿Qué es esto de la epistemología, no? Cuando nosotros hablamos de epistemología, en realidad de lo que estamos hablando es de un conjunto de reflexiones que hacen los filósofos, un conjunto de reflexiones que eh, giran alrededor de qué es esto que llamamos ciencia, ¿no? La ciencia es un conocimiento, ¿no? Pero no es cualquier conocimiento. La ciencia es un conocimiento eh, que tiene una gran influencia en el mundo moderno y contemporáneo. De alguna manera, el mundo moderno y contemporáneo, tal como nosotros lo conocemos, es está diseñado a partir de la ciencia. A ver, piensen ustedes en lo siguiente, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, en la computadora que tienen ahí a la mano, o el celular, o la tablet que tengan, ¿no? O la laptop. Bueno, esa tablet, esa laptop, esa computadora que ustedes tienen, solo es posible en el mundo moderno y contemporáneo. Y solo es posible gracias al conocimiento científico, ¿no? Nosotros solemos hablar de objetos tecnológicos o tecnología. Y a veces identificamos tecnología con objeto tecnológico. Por ejemplo, ustedes tienen ahí un objeto tecnológico, pero ese objeto tecnológico no hubiese sido posible sin el conocimiento científico. ¿Por qué decimos eso? Porque es gracias al conocimiento científico que ustedes tienen esa computadora. Esa computadora tiene materiales que no existen realmente, que es el proceso de combinar elementos. Ustedes tienen ahí dispositivos que no existen, digamos, no existen como bienes que la naturaleza nos brinda, que son el resultado de profundas transformaciones. Un chip de los que ustedes tienen en su celular, en su computador o en su tablet, es el resultado de muchísimo conocimiento que interviene en ello, ¿sí? Pero no solamente está la computadora, está el celular. La casa en la que vivimos es producto moderno. El material de que está hecho su casa no existe en el pasado. Si vive usted en un edificio de apartamento, ¿no? De departamentos, edificio alto, digamos pues 10 pisos, 20 pisos, que los hay ahora en Lima, ¿no? Eso no sería posible si no es en el mundo moderno. El acero, todo lo que se ha utilizado para desarrollar ese edificio, para hacerlo viable, es el resultado de la ciencia, ¿no? Eh, Ustedes tienen pues los automóviles en los que se desplazan, todo eso es moderno, es el resultado de la ciencia. Por eso no es casual que el conocimiento científico haya terminado siendo objeto de estudio y haya terminado ocupando un lugar tan importante en la reflexión
filosófica y en la reflexión en general, ¿no? Pero así como la ciencia ha llevado a modificar nuestro entorno de manera radical, con el paso del tiempo también hemos descubierto un conjunto de problemas alrededor del conocimiento científico, ¿no? Alrededor del conocimiento científico y del impacto que tiene la ciencia en nuestro entorno. Hoy hablamos, por ejemplo, de la crisis climática. La crisis climática de la que hablamos ahora está producida por el impacto del hombre, impacto que se ha multiplicado en N veces porque con la ayuda de la ciencia, ¿no? El impacto que tiene el hombre hoy en el entorno es enorme si lo comparamos con el impacto que tenía la acción humana antes, justamente por la, la importancia que ha adquirido la ciencia como capacidad para intervenir en el entorno. Entonces, hay un conjunto de problemas alrededor del conocimiento científico que va a ser motivo de la reflexión filosófica. Entonces, claro, esto ha llevado a que alguna gente se dedique en particular a evaluar críticamente el conocimiento científico, ¿no? En algunas tradiciones, en vez de epistemología, se habla de filosofía de la ciencia. En algunas tradiciones no se separa epistemología de nociología, ¿no? En la nuestra sí. Y claro, la denominación de epistemología se introduce para dar cuenta de que aquí lo que estamos haciendo es reflexionar sobre la ciencia, tratar de elaborar una teoría que dé cuenta de la ciencia, ¿no? De su fundamentación, de su estructura, de lo que hace a una teoría ser científica, del método o de los métodos que pueden ser reconocidos como científicos, de la condición de validez del conocimiento científico. Claro, el primer tema a discutir es qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Todos parecen saber qué es la ciencia, pero cuando se hurga en lo que creemos que es, vamos encontrando que ahí hay problemas en nuestra comprensión de qué sea esto que llamamos ciencia. ¿Qué es? ¿Es conocimiento a secas? ¿Qué es? Ya en la clase pasada decíamos todos conocemos. Es más, la posibilidad de que la acción humana tenga éxito depende del conocimiento que tengamos. Y todos tenemos conocimiento. Si no, no podríamos explicar el comportamiento humano. Para explicar el comportamiento humano tenemos que asumir que el hombre conoce y que actúa sobre la base del conocimiento que logra en la realidad. A eso se le llama conocimiento ordinario. El hombre tiene un conocimiento, cualquier hombre, todo hombre tiene un conocimiento. Y es un conocimiento que ha ido haciendo espontáneamente. O sea, nosotros espontáneamente, la misma necesidad hace que nosotros tengamos que producir conocimiento. Pero no todo conocimiento que el hombre produce tiene el mismo estatus. Se puede, digamos, reconocer como equivalente. No. Hay conocimiento espontáneo, el que hacemos todos, pero en el caso de la ciencia, este no es un conocimiento espontáneo. Este es un conocimiento deliberado, deliberadamente obtenido y
ordenadamente obtenido. Y ese orden es un orden sistemático. Ya hemos dicho, no es espontáneo el conocimiento científico. Es deliberado y para lograr ese conocimiento tenemos que proceder de determinadas maneras. No de cualquier manera, sino hay cierto proceder que lleva al conocimiento científico, ¿no? Y cuando decimos es ordenado sistemáticamente, estamos diciendo, aparte de que no es espontáneo, aparte de que es deliberado, que ese conjunto de conocimientos que forman la ciencia buscan estar articulados, ¿no? Buscan estar articulados. Digamos, la física es un conjunto de conocimientos que buscan articularse, que buscan ser articulados, ¿no? Donde unas teorías están conectadas con otras, donde cierto tipo de argumentos científicos, ¿no? Están articulados a otros, ¿no? Tratando de guardar coherencia, ¿no? Bueno, y entonces se trata de eso, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento ordenado sistemáticamente acerca del universo, es decir, acerca de todo aquello que forma parte de nuestro entorno, ¿no? De todo aquello que nos rodea, ¿sí? Ahora bien, el conocimiento científico permite deducir principios y leyes generales y tiene un carácter falible y perfectible, ¿no? O sea, falible, que en el caso del conocimiento científico hay una peculiaridad, ¿no? Va cambiando con el tiempo y va cambiando en función al descubrimiento que vamos haciendo de el error, ¿no? O sea, hay conocimientos científicos o que se consideraban como científicos en un momento determinado y que luego han tenido que ser abandonados por otros que permiten explicar mejor, de una manera más solvente, ¿no? Y por eso han desplazado a otros tipos de conocimientos, ¿no? Sobre las mismas cosas. Falible puede estar equivocado, perfectible, que siempre puede mejorarse, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Y en función de lo que hemos ido tomando como ejemplo reiteradamente, piensen ustedes, ¿no? Copérnico nos ofreció una imagen del universo que luego ha ido cambiando, que luego Copérnico no explica suficientemente su sistema, pero luego irán otros perfeccionando el sistema explicativo de, de este modelo del universo. Inclusive se ha abandonado, ¿no? La idea de que el Sol es el centro del universo es algo que ya no se sostiene. Pero eso ha supuesto cambios en el conocimiento, ¿no? Abandonar algunas teorías que se consideraban científicas, incorporar nuevas teorías, teorías que explican mejor las cosas, etcétera, ¿no? Y el conocimiento científico busca resultados medibles a través de pruebas, análisis, está basada en los hechos, no en opiniones, creencias o en... Es decir, una peculiaridad que tiene, una de las características que tiene el conocimiento científico es que es un conocimiento cuantificable, ¿no? O sea, el conocimiento se nos presenta en términos de cantidades. Un conocimiento que para ser considerado como tal se acompañan pruebas, ¿no? Y que resultan del análisis
de la realidad, ¿no? Que está basada en hechos, ¿no? Es decir, el conocimiento científico trata sobre aquello que experimentamos como mundo, ¿no? Busca no ser especulativo, no ser metafísico, ¿no? Eh, no se puede equiparar conocimiento científico con opinión. La opinión es subjetiva. El conocimiento científico pretende ser objetivo, es decir, no interviene en ella, en el conocimiento científico y sobre todo en la validez de lo que informa el conocimiento científico, no tiene lugar nuestra subjetividad, nuestras creencias, nuestra fe, la fe religiosa. Ejemplo. Sus conocimientos o el conocimiento que provee la práctica científica, la investigación científica, se puede verificar, se puede validar o refutar. Ya hablaremos de validar y refutar. Y bueno, una cosa central para entender el conocimiento científico es que el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación de un método científico. O sea, la palabra método se viene del latín y se puede traducir como camino. O sea, yo tengo que seguir un camino real, dirán algunos, ¿no? Un camino en particular para lograr ese conocimiento, ¿no? Tengo que seguir un conjunto de reglas, pasos, ya veremos. Justamente la centralidad del método científico, es decir, el conocimiento científico tiene como condición de posibilidad el que nos hagamos de un método, ¿no? De un método. Y ese método, con el paso del tiempo, ha llevado a que se reconozca en términos muy generales como método científico a un proceder que sigue ciertos pasos o reglas, ¿no? Dentro de esos pasos encontramos el problema, la hipótesis, la contratación de hipótesis, el análisis de datos. Hay digamos, un divulgador y un filósofo de la ciencia, también se le podría llamar, tiene un librito de lógica que ha sido durante muchísimos años muy utilizado, ¿no? Que es un libro más que de lógica, hoy diríamos es un libro de epistemología o de, digamos, de metodología de la ciencia, ¿no? Que se llama Lógica, ¿no? Y cuyo autor es Irving Copy. Irving Copy, para explicar esto del método científico, propone hacer una analogía, ¿no? Con el método de investigación que sigue pues un detective, ¿no? Irving Copy es un filósofo anglosajón para, digamos, ¿no? Explicar el método, la investigación científica y el método científico. Se vale pues de una obra, ¿no? Literaria que ha sido llevada a la pantalla de la televisión y del cine, ¿no? Que es pues Sherlock Holmes, que es este famoso investigador, ¿no? Que eh, resuelve los casos más difíciles, ¿no? Que la policía británica, ¿no? Eh, no puede resolver. Y entonces, claro, ¿por qué toma esta figura del investigador de la policía, ¿no? De este detective? Porque él diría que un investigador científico hace lo mismo que un investigador como Sherlock Holmes, ¿no?
primero tiene que reconocer cuál es el problema. ¿Qué vemos habitualmente en Sherlock Holmes, ¿no? En la obra literaria? Que se coloca a Sherlock Holmes yendo a un lugar donde se ha cometido un crimen, y un crimen que la policía no sabe cómo proceder frente a él, ¿no? Y lo que hace Sherlock Holmes es primero reconocer cuál es el problema. Y el problema se reconoce o se sabe que se tiene capacidad para reconocer el problema cuando uno puede formular el problema en términos de pregunta, ¿no? O sea, la policía ve que ha muerto una persona, pero ¿cuál es la causa de su muerte? Ha sido asesinada, pero ¿cuál es la causa por la cual ha sido asesinada? ¿Quién la asesinó? ¿Y por qué la asesinó? ¿No? Y claro, para comenzar a recoger pruebas o para recoger indicios, uno tiene que hacerse una hipótesis, ¿no? Eh, yo no me pongo a recoger todos los datos que puedan haber alrededor en este caso del dado, ¿no? Pero si tengo una hipótesis, esta me va a permitir a mí recoger la información relevante. ¿Qué cosa es una hipótesis? Por favor, ¿eh? Me disculpan, no tengo tantos perritos acá y hay veces pues estoy nervioso, ¿no? Cuando hay sobre todo personas cerca. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué cosa es una hipótesis? Es una posible respuesta al problema o una posible respuesta a la pregunta, ¿no? Es una posible solución al problema o una posible respuesta a la pregunta. Y decimos posible solución porque una hipótesis es, digamos, aquello que proponemos como respuesta cuando todavía no tenemos formas de probar que esta es la solución, ¿no? La hipótesis nos va a orientar en la búsqueda de los datos que la confirmen o, digamos, la rechacen, ¿no? O rechacen la hipótesis. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En Copérnico, ¿no? Esta era una hipótesis. No sé si les he dicho, pero en el caso de Copérnico, la hipótesis de Copérnico va a ser aceptada 100 años después. Y en la época que él lo formula, no solamente no es aceptada, sino le va a acarrear a las personas que este, creen en ella problemas gravísimos, hasta muerte. Esta era una posible respuesta a qué. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Copérnico se ve en la necesidad de plantear una hipótesis? ¿No? Porque en la época se explicaba el sistema con las teorías aristotélicas teolomeicas.
Pero resulta que usando esas teorías, habían planetas que no podían explicarse sus movimientos con precisión, que habían demasiados errores, que además se habían ido acumulando y acumulando problemas, y cada vez se había vuelto más complicado seguir explicando el sistema con las teorías aristotélico-ptolomeicas. Sobre todo había un planeta, que era Marte, que se les hacía muy difícil explicar, y para explicarle tenían que estar introduciéndose, ¿no?, lo que se llaman, pues, hipótesis ad hoc, o digamos, una serie de explicaciones auxiliares, digamos, para salvar el asunto. Y entonces esto es lo que lleva a Copérnico a proponer una hipótesis distinta, ¿no? Ver si se podían resolver todos estos problemas planteando las cosas de otro modo. Y él propone un modelo diferente, una hipótesis diferente, y luego vendrá pues Galileo, ¿no?, que usando el telescopio mirará para ver, ¿no?, si efectivamente la información que iba recogiendo de los cielos podía dar cuenta de que la propuesta de Copérnico podría ser verdadera. Y Galileo termina creyendo que efectivamente que los datos que él había ido recolectando parecían darle la razón a Copérnico. Es decir, parecía que la hipótesis de Copérnico era probablemente la que mejor explique el universo, ¿no?, el sistema. Y se siguen recopilando datos que se comparan con la teoría, ¿no?, que se van comparando con la teoría y que van mostrando que efectivamente la teoría, la hipótesis, ¿no?, parece ser verdad. Como hemos dicho, eso demoró 100 años para que se reconozca ya esto no solo como una hipótesis, como una posible respuesta, sino como la respuesta. Luego se han ido haciendo precisiones, se han ido mejorando la hipótesis. Ya hemos dicho, Kepler introduce, por ejemplo, la elipse, se deja de lado el círculo para explicar el movimiento de los planetas, etc., ¿no? Pero esta sería, pues, el método que se seguiría en la ciencia en términos generales, ¿no? Porque cada disciplina científica tiene métodos mucho más específicos. En el terreno de la epistemología, hay otro problema que se discute también, y es el problema de la demarcación. ¿Qué quiere decir esto de la demarcación? Nosotros tenemos que alrededor nuestro, circula varias teorías, algunas de las cuales algunos las presentan como científicas, ¿sí? Pero, ¿cómo saber si realmente lo son? ¿Cómo determinar que lo son? ¿Qué criterio yo puedo usar para determinar si una teoría es científica o no? Y cuando decimos o no, estamos diciendo que hay teorías que no son científicas, sino son pseudocientíficas. ¿Qué quiere decir pseudocientíficas? Que los que promueven estas teorías, pretenden que sean consideradas como científicas, pero que sometidas a
un criterio de cientificidad como el que nos van a proponer, no lo sería, ¿no? Y entonces ahí aparecen dos propuestas en torno a el criterio de demarcación de lo que es ciencia, de lo que es pseudociencia, ¿no? Lo que permite distinguir. Uno es el llamado verificacionismo, que fue propuesto por el Círculo de Viena. El Círculo de Viena, Viena, ustedes saben, es una ciudad austríaca, ¿no? Y se le llama Círculo de Viena porque en Viena se reúne un grupo de científicos, filósofos, ¿no? Que comienzan a discutir acerca de la ciencia, y entre sus discusiones está cuál sería el criterio que permite distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Sí? Y ellos consideran que el criterio que nos permite distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia es el de eh, el de la observación, ¿no? Es decir, considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren las hipótesis. O sea, yo digo que una hipótesis es científica, es decir, que una explicación acerca de un fenómeno, una teoría desarrollada para explicar un fenómeno, es científica si es que hay hechos observacionales que la corroboren. A eso se le llama inducción, ¿no? Es decir, una teoría o una explicación es científica si hay hechos observacionales que permitan corroborarla. ¿Sí? Ahora bien, porque claro, se supone que hay teorías que no pueden ser eh, consideradas científicas porque no tienen hechos observacionales que corroboren, que la corroboren. ¿Sí? Dice que me diga que volvió. Ya. A ver, disculpen, ¿no? Pues, entonces está el verificacionismo. El otro es lo que se conoce como el falsacionismo. ¿A qué se le llama falsacionismo, no? Bueno, eh, quien desarrolla el falsacionismo es un epistemólogo, probablemente el epistemólogo más influyente del siglo XX, que se llama Karl Popper. Karl Popper también era austríaco, ¿no? Y él también se acerca al Círculo de Viena, pero discrepa con el Círculo de Viena. Él cree que la propuesta del Círculo de Viena es una propuesta errada, ¿no? Para él, el criterio por el cual podemos distinguir si una teoría es o no es científica es el que la teoría pueda ser falsada, falsar una teoría. Ya, bueno, ¿y a qué se refiere con falsar? Él hace notar que el problema con el Círculo de Viena es el siguiente, ¿no? Si una teoría es científica, si se puede corroborar con los hechos, el problema con las teorías científicas, ¿no? Es que la forma de formular la teoría siempre tiene como característica la de ser proposiciones universales, ¿no? Por ejemplo,
todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Todos los cuerpos. Bueno, ¿qué quiere decir que yo he corroborado esta teoría? ¿Qué quiere decir que los hechos observacionales han corroborado esta teoría? Que yo he recopilado todos los casos en los que los cuerpos caen a esta velocidad, ¿no? Pero ¿quién ha hecho esa observación? ¿Puede realmente, ¿no?, recopilarse todos los hechos observables, todos los casos que permitan decir que la teoría ha sido corroborada? Él juzga que no. Claro, si yo digo todos los cuerpos, tendría que haber tenido, pues, tendría yo que haber tenido todos los casos en los que un cuerpo cae a esta velocidad, ¿no? Tendría que haber hecho observación de esto, ¿no? De todos los cuerpos y de cómo estos caen, y nadie hace eso. O sea, nadie podría hacerlo. No es solo que nadie lo hace, sino no podríamos hacerlo, porque la teoría está dando cuenta de no solamente los hechos presentes, sino los hechos pasados y los hechos futuros, ¿no? O sea, tendríamos que haber corroborado todos los objetos que en el pasado, en el presente o inclusive en el futuro caerían a esta velocidad. Y nadie hace eso. No podría hacerse, además. En cambio, sí podemos hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Yo tengo una teoría y de ella debo poder deducir una... Deducir de tal manera que pueda quedarme con una proposición particular que pueda ser corroborada y cuya corroboración supondría como falsa o haría que la teoría sea falsa. Pero ojo, yo debo poder, de la teoría, de la proposición universal de una teoría, deducir una proposición particular, la cual, pero que la niegue, ¿no? Que por eso lo de falsear, ¿no? De modo tal que si logro ese caso particular, ¿no?, la teoría quede falseada, ¿sí? O sea, ya no busco cada caso que la corrobore, sino busco el caso que la pueda falsear, que pueda mostrar que es falsa. Pongo un ejemplo, ¿no? Que es además un ejemplo clásico. Todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. Según el verificacionismo, yo tendría que tomar cuenta de todos los casos que la confirmen. Si yo digo todos los cisnes son blancos, tendrían que buscar todos los casos de cisnes blancos para afirmar que esto es verdadero, ¿no? Que todos los cisnes son blancos es una proposición verdadera. Pero si yo digo todos los cisnes son blancos, puedo deducir de ella la proposición particular siguiente, ¿no? Hay por lo menos un cisne negro. Esa es una proposición que da cuenta de un hecho posible. De un hecho posible. Puede haber un cisne negro, es decir, puede haber un cisne que no sea blanco. Claro, si yo logro confirmación de esta proposición, ¿no? O sea, logro el caso de un cisne negro, entonces bastaría ese único caso para que la afirmación todos los cisnes son blancos tenga que ser considerada como falsa. O sea, basta un solo caso, ¿no?, de un cisne negro
para invalidar la teoría, ¿no? En este caso, la afirmación que los cisnes son blancos. O sea, en vez de buscar llamémosle así, el caso que esté a favor de la teoría, buscar el caso que la niegue, que sea contraria a la teoría. Eso sí es posible. Y toda teoría debería, de ella, poder deducirse, ¿no? Esta, una proposición que de probarse la parte. El problema para Popper es que algunas teorías que dicen ser científicas no permiten la derivación de casos que la puedan contradecir. La derivación de proposiciones particulares que puedan, corroboradas por algún caso, decir que la teoría es falsa. Y pone como ejemplo lo que pasa pues con el marxismo, que pretende ser una teoría científica, con el psicoanálisis, que también pretende ser una teoría científica, pero teorías que no permiten deducir, ¿no? Proposiciones particulares que puedan ser eh, o que, de la cual se puedan buscar casos que la contradigan. O sea, no pueden ser falsadas, ¿no? Y luego está el problema de la inducción. El problema consiste en que no podemos hacer una afirmación universal a partir de datos particulares que nos exprese la experiencia. O sea, yo no puedo, porque hayan miles de cuervos que sean negros, ¿no? Considerar como una afirmación verdadera que todos los cuervos son negros. O sea, no puedo deducir no puedo derivar esta como conclusión, esta proposición universal. O sea, de proposiciones particulares, yo no puedo concluir una proposición universal, ¿no? De proposiciones particulares, es decir, proposiciones que puedan dar cuenta de casos particulares, yo no puedo concluir una proposición universal. Bueno, ahí terminamos. Ahí tienen las claves. Por favor, hagan una captura de pantalla. Y si tienen alguna pregunta, por favor la formulan para darle respuesta, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien por mi lado, profesor. Muy bien. Muy bien, sí. Ruth, ¿no? Muy bien. ¿Hay algún otro que quiera por ahí preguntar algo, tanto de esta clase como de ayer, ¿no? Que son sobre el conocimiento. Si no la hay, a ver, veamos la lectura que se ha dejado ahora, ¿no? Ojo, vamos a leerlo y yo diré algunas cosas, pero ustedes tienen que buscar la respuesta a la pregunta que se ha formulado sobre esta lectura, ¿no? Dice así la lectura. La creencia de que la ciencia procede de la observación a la teoría está tan difundida y es tan fuerte que mi negación de ella a menudo choca con la incredulidad. Hasta se ha sospechado que soy insincero, de que niego lo que nadie en su sano juicio puede dudar. En realidad, la creencia de que podemos comenzar con observaciones puras, sin nada que se parezca a una teoría, es absurda. Este absurdo queda bien ilustrado por la historia del hombre que dedicó su vida a la ciencia natural. Anotó todo lo que podía observar y transmitió su inapreciable colección de observaciones a la sociedad real para que se la usara como material inductivo.
Esta historia nos muestra que si bien la recolección de escarabajos puede ser útil, la de observaciones no lo es. Hace 25 años traté de explicar esto a un grupo de estudiantes de física de Viena, comenzando una clase con las siguientes instrucciones. Tomen papel y lápiz, observen cuidadosamente y escriban lo que han observado. Me preguntaron, por supuesto, qué es lo que yo quería que observaran. Evidentemente, la indicación observen es absurda. La observación siempre es selectiva. Necesita un objeto elegido, una tarea definida, un interés, un punto de vista o un problema. Y su descripción presupone un lenguaje descriptivo, con palabras apropiadas. Presupone una semejanza y una clasificación, las que a su vez presuponen intereses, puntos de vista y problemas. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo ahí Karl Popper, ¿no? Que es de quien se ha tomado este texto. ¿Mm? ¿Qué se está diciendo? Es algo que hace un rato decíamos cuando hablábamos de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, para que uno comience a recoger información, para que uno comience a recopilar datos, para que uno comience a observar algo, tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una teoría, una hipótesis, una solución provisional, alguna conjetura, algo, ¿no? Tiene que haber algo. ¿Sí? Sherlock Holmes, decíamos, resolvía los casos que los miembros de la policía inglesa no podían resolverlos. Y claro, la clave, ¿no? de que éste pueda resolver los casos pasaba por la hipótesis. Irving Copy le va a llamar hipótesis provisional, ¿no? ¿Sí? Es decir, de la solución probable al problema que se plantea, ¿no? Digamos, le dicen que hay un muerto. Bueno, ya, ¿qué datos vamos a recopilar si no tenemos una hipótesis? Ha sido asesinada. Ah, ya, entonces comenzamos a buscar si ha habido veneno, si hay por ahí un arma, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que ya ha sido asesinada y ha sido envenenada, ya. Entonces comenzamos a buscar, ¿no? Si el lugar donde aparece el veneno hay la huella de alguien. No buscamos cualquier cosa. Vamos a ver, ¿hay alguna huella? ¿Hay alguna huella en el vaso en el que aparece el veneno? ¿Hay alguna huella en el arma que se utilizó para matarla? ¿Hay alguna huella? ¿No? ¿Hay alguna huella extraña, cercana? Bueno, cercana, extraña, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos extraña, es decir, hay una huella de alguien que no es él y forma parte de su entorno o no forma parte de su entorno, pero es reconocible, ¿no? O sea, siempre el buscar supone algún tipo de hipótesis, ¿no? Galileo cuando observa los cielos, él observa los cielos teniendo como hipótesis la tesis de Copérnico. Y entonces va a recoger información, ¿no? Va a observar y recoger información de lo observado en vista a ver si la hipótesis de Copérnico es correcta o no. O sea, su recopilación
de datos, de información, su observación está mediada, está orientada por la hipótesis, por la conjetura, ¿no? que tiene, que le ha tomado de Copérnico. Es un poco lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos ahora sí. Nos vemos la próxima semana. Espero que la clase le haya sido útil. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Gracias a sus papás por permitirnos ingresar a sus hogares. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas Cuídese, que gracias. tenga Hasta buen luego, día, buen fin de profesor. semana. Cuídese. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Profesor, buenas tardes. Hola, hola muchacho, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos. Ay, Buenas tardes, profesor. ¿qué pasó? Muchachos, ¿logran ver mi pantalla? ¿Me logran ver a mí? Sí, profesor, sí se ve y se Sí, puede ver la profesor. pantalla Sí también. se ve. Sí, porque me sale a mí en la pantalla negra, qué raro. Y también sale enero, profesor. Esa pantalla de ahí sale enero. Sí, pero no sé por qué, justo necesito tomar la captura de la pantalla. Vamos a ver si acá ya se puede ver mejor. Ahora sí. Y ahora sí, ¿cómo están muchachos? Muy buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos nuestra quinta semana del ciclo intensivo de verano, que es súper comprimido y hoy día tenemos que hacer un montononón de temas. Como están viendo en la pantalla, tenemos que ver puro tema grande. Tenemos que ver el proceso de el Tahuantinsuyo, el gobierno virreinal entre el siglo XVI, XVII y XVIII, incluido las reformas borbónicas y las consecuencias de estas que van a ser las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas propias de ese periodo previo a la independencia. El tema es gigantesco, así que como todas las semanas, la mayor atención posible, ¿ya? A ver, muchachos y muchachas. Bueno, comencemos recordando una cuestión en particular.
Cuando hablamos de los incas, cuando hablamos de los incas, recuerden que se le puede hablar del Imperio Incaico o se puede hablar del Tahuantinsuyo. María Rostorowski, que es la historiadora peruana que sale en el billete de 50 soles ahora, terminaba mencionando que lo más adecuado era terminar llamándolo como Tahuantinsuyo o la unión de las 4 regiones del sol. ¿Por qué? ¿Por qué no imperio? Porque ella mencionaba de que el concepto de imperio que nosotros terminamos utilizando termina siendo un concepto muy ligado a la historia principalmente de Europa, en donde un reino termina enfrentándose a muchos, sometiéndolos violentamente y en base a fuerza termine teniendo el control del gobierno. Cuando lo que acá se venía teniendo en los Andes terminaba siendo una suerte de gran confederación. Es decir, si bien los incas terminaban teniendo fuerza militar y la usaban precisamente de ser necesario, lo que los incas normalmente hacían era terminar estableciendo alianzas, alianzas con diferentes pueblos y reinos de diferentes regiones, estableciendo una, digamos, relación estable, pero eso sí, donde los incas vienen teniendo el dominio, donde ellos son los que subordinan a los demás pueblos. Ahora bien, cuando hablamos del Tahuantinsuyo o el imperio de los incas, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para que un pueblo sea llamado imperio, te explicaba la vez pasada para Wari, necesita tener 4 características como mínimo. La primera es terminar teniendo ejército, y los incas lo tenían. Lo segundo es tener una gran expansión territorial. Y tomando en cuenta eso, recuerda que los incas, teniendo como centro el Cusco, terminaron llegando hasta el pueblo de los Pastos en Colombia, ya en el norte. Van a abarcar 6 países actuales de América del Sur: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Además de eso, recuerda que van a terminar llegando hasta el sur, hasta el río Maule, en el actual país de Chile, ¿ya? Así que ese era parte de su proceso de gran expansión territorial. Los incas, además, para que sea un imperio, deben tener una ciudad capital, y esa ciudad va a terminar siendo el Cusco, que va a ser el centro del poder del imperio incaico. Y recuerda además que debe tener ciudades administrativas. Los Wari habían terminado utilizando poco más de 50 ciudades para poder manejar su imperio. Los incas van a terminar teniendo aproximadamente 300 yactas o ciudades administrativas para poder asegurar el dominio territorial que ellos poseían. Lo que implica, repito, que los incas no solamente eran un imperio, sino que se suele mencionar de que terminan siendo el imperio mejor organizado y más poderoso que se terminó desarrollando en América, en América en general, Ahora, cuando hablamos de los incas, recuerda, ya te estaba diciendo hace un rato, su límite norte va a estar en Colombia con el río Ancasmayo, y su límite sur va a estar en Chile, ya con el río Maule, Por el occidente, los incas van a terminar teniendo como límite natural al Océano Pacífico, lo que no significa de que no hayan desarrollado la navegación. La desarrollaron. Los incas, un inca en particular llamado Tupac Yupanqui, se le considera como el inca navegante, y se considera de que este debe haber llegado a la isla de Galápagos en el Ecuador y debe haber llegado hasta la zona de Polinesia en la zona de Oceanía, tal vez. Y por la zona oriental, hacia el este, recuerda que su límite va a terminar siendo la selva amazónica, la selva baja. Los incas son un imperio panandino, van a terminar teniendo dominios en costa, sierra y selva alta, pero la selva baja no, por 2 motivos en particular. ¿Qué cosa es lo que buscan los incas cuando se expanden? Bueno, lo que están buscando es el control de tierras cultivables y mano de obra de la población que sean sus trabajadores para que las cultiven. El caso de la selva baja es muy particular. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de tribus amazónicas independientes, que a diferencia de la costa y la sierra no están organizadas en ayllus sedentarios, sino que terminan siendo tribus que se van a terminar moviendo con el cambio de las estaciones, son semisedentarias. Entonces, para los incas, la región de la selva no era una muy buena región. Número uno, porque era difícil terminar manteniendo el control sobre los pueblos. Y segundo, porque a pesar de la extensa vegetación, no era una muy buena zona para el cultivo, en la medida de que su ecosistema era muy frágil. Si los incas quisieran cultivar en una zona de extensa vegetación, lo que tendrían que hacer era talar árboles que en algunos casos pueden medir hasta 30 metros de alto. Imagínate qué tan profundas y extensas eran sus raíces. Lo segundo que tenían que hacer después de talar extensos territorios, que era muy trabajoso, terminaba además de eso quemando el suelo. Y como el ecosistema era tan frágil, esas tierras no me van a dar más de 6 cosechas, más de 3 años de alimentos. Y económicamente hablando, no era muy rentable. Pero a eso habría que sumarle un segundo elemento. El segundo elemento
es que los incas no están pensando en voy a ir y violentar el suelo para poder obtener cultivos. Recuerda que la sociedad inca o la sociedad andina en general termina siendo muy naturalista. Entonces, la Pachamama a la tierra, yo no voy a ir y pues destruirla, al contrario. A la Pachamama se le pide por favor de que me termine dando cultivos, de tal manera de que los incas no tenían esa visión de ir y arrasar la zona de la selva. La conocen, tienen contacto con esos pueblos, hay contacto comercial, pero no vienen teniendo el dominio de este espacio. Otra cuestión que debe tomar en cuenta, mirando el mapa, es que el imperio incaico se va a terminar desarrollando de manera transversal o siguiendo el camino de la cordillera de los Andes, ¿ya? Que va a ser su principal medio precisamente de comunicación, difusión, ¿ya? O de contacto que va a terminar permitiendo a los incas tener dominio con otras regiones. Dentro de ese contacto, recuerda que los incas terminaron creando dos grandes redes viales, llamadas con el nombre del Capañán, una por la costa, otra por la sierra, que se interconectaban a través de diferentes caminos, que no exentaba a los puertos, desde los cuales también con embarcaciones se podían tener movilizaciones hacia lugares alejados. Ya no hay que olvidar eso. Uno de los puntos importantes siempre a tomar en cuenta con los incas es de dónde vienen los incas, ¿ya? ¿Cuál es su origen? Pues tomando en cuenta ello, habría que tomar en cuenta que nosotros de pequeños nos han terminado hablando de los mitos de Manco Cápac y Mama Oglio o de los hermanos Aya. En ese mito, que no vamos a ponernos a hablar a detalle por el tiempo nada más, en esos mitos hay una cuestión que es común. Uno, los incas no son del Cusco, los incas son un pueblo migrante. De acuerdo al mito de Manco Cápac y Mama Oglio, ellos salen del lago Titicaca, y de acuerdo a los hermanos Ayar, ellos salen del cerro Guanacaure. De tal manera de que ellos no son ya, de la región del Cusco, sino que migran, ya. Y cuando migran, el Cusco está habitado. El primer mito nos dice de que eran pueblos bárbaros, atrasados, y que los incas, Manco Cápac, le enseñan a cultivar a los hombres el maíz y Mama Oglio les enseña a las mujeres a tejer. Pero hay que tomar en cuenta que el otro mito nos termina mencionando de que, por el contrario, eran pueblos avanzados que no estuvieron muy de acuerdo con la presencia de los incas y hasta la resistieron inicialmente. Y ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos del origen incaico, hay que tomar en cuenta que los incas muy probablemente terminen siendo parte de la etnia o del pueblo de los Tiahuanaco. Tiahuanaco, por algún motivo, no sabemos cuál, Tiahuanaco comenzó a migrar, a irse de la región altiplánica. Dos versiones. Una es que vinieron los aymaras, los invadieron y les pegaron. Y la otra versión es que hubo una fuerte sequía y comenzaron a migrar en diferentes grupos, llegando uno de ellos hasta la región del Cusco. Precisamente estos tiahuanaquenses o puquinas, por el idioma que terminaban hablando, son los incas que van a terminar llegando a un Cusco ya habitado. La historia de los incas va a terminar teniendo momentos, comenzando precisamente por la época en la que los incas todavía no eran un imperio expansivo. En esta fase regional habría que tomar en cuenta que, además de los incas, ya habían pueblos como los Poques, Lares, Aguaceras, Antasayas, Ayarmacas, ya, Canas, Canchis y demás. Algunos de estos pueblos terminaban teniendo una relación amistosa con los incas y algunos otros terminaban teniendo una relación complicada, como los ayarmacas. De tal manera que, como dice ahí, habían pugnas, habían peleas entre los señoríos. Los incas están conviviendo con los demás pueblos, cada uno de ellos tiene su gobernante, no hay una unificación política, repito, con algunos amigos, con otros enemigos, y la situación era tensa. Pero esta tensión interna se tuvo que disminuir cuando hubo una amenaza externa mayor. También lo hemos visto en la clase anterior. Desde la zona de Apurímac en Andahuaylas, ya específicamente en Andahuaylas, un pueblo o un reino conocido con el nombre del Reino de los Chancas entra en un proceso de gran expansión territorial. Estos chancas tomaron, además de Apurímac, las zonas de Ayacucho y Huancavelica, y la siguiente región a tomar, o por lo menos lo desearon, fue el Valle Fértil del Cusco. Es ahí donde los diferentes pueblos del Cusco tuvieron que hacer una alianza o una confederación en contra de los chancas, que va a terminar permitiendo dos cosas. Uno, que los incas se convierten en los líderes del territorio cusqueño, y segundo, que se establezca una defensa militar por buen tiempo contra el ataque de los chancas. ¿Hasta cuándo? Ya hasta que los chancas decidieron atacar con una mayor violencia, y es ahí donde Cusi Yupanqui, uno de los 70 hijos de Huiracocha, ya va a terminar organizando la defensa del Cusco y va a terminar logrando vencer a los chancas en una batalla mítica llamada Yaguarpampa.
A partir de la victoria de los incas sobre los chancas en Yaguarpampa, los incas comienzan un gran proceso de expansión que le terminan dando vida a esta etapa llamada como la fase imperial. Cusiyupanqui pasa a convertirse en inca, ¿ya? Y va a terminar pasando a llamarse con el nombre de Pachacuti, ¿ya? El que transforma la tierra. Pachacútec termina siendo el primer inca de la época imperial. Él, bajo su mando, se terminó no solamente derrotando el ataque chanca sobre el Cusco, sino que él organizó el ataque sobre los chancas en Apurímac. Le pegó a los chancas en Apurímac, le pegó a los huancas en Junín, le pegó a los collas, que eran el pueblo más importante de la meseta del Collao, ¿ya? De los reinos aymaras. Pero tras esto, Pachacútec se queda en el Cusco a organizar el gobierno. Él divide el imperio en 4 suyos, él termina organizando el sistema de la mita, él va a terminar reconstruyendo la ciudad del Cusco y promoviendo la construcción de los grandes templos, como el Coricancha o el Templo de Oro o el Templo del Sol, el Quishuarcancha o el Templo al dios Huiracocha, el Sacsayhuaman, el Templo al dios Illapa o el dios el rayo ligado a la guerra y demás. Mientras que Pachacútec organizaba el gobierno desde la región del Cusco, su hijo y Auqui, es decir, heredero, ya heredero al trono, ya llamado Tupac Yupanqui, seguía con las conquistas militares, mientras que iba ganando experiencia para lo que sería su próximo gobierno. Tupac Yupanqui, como Auqui, como príncipe heredero, terminó teniendo una gran victoria, que es la victoria sobre los Chimú, tomando el control de toda la costa norte y venciendo el imperio, digamos, el segundo imperio más poderoso de esta época, ¿ya? Cuando Pachacútec fallece, ya como Inca, Tupac Yupanqui logra la conquista o va a terminar cerrando el río Maule, la frontera sur del imperio de los Incas. Se considera a Tupac Yupanqui como el gobernante que mayores conquistas generó en favor del imperio, ya sea como príncipe o ya sea como rey. Él precisamente es el que mayores conquistas terminó estableciendo desde el punto de vista militar. Tupac Yupanqui también estableció algunas cosas. Él terminó estableciendo el sistema de las aguias, mujeres que estaban al servicio del Estado, que podían ser utilizadas desde la producción de comida y chicha de jora o el servir eso en algunas festividades, hasta tener mujeres que podían ser entregadas como regalos a los nobles de otros pueblos para poder establecer una mayor lazo de amistad, o mujeres que eran entregadas en sacrificio a los dioses. De tal manera de que este sistema de las aguias o las aguiahuasis va a terminar siendo importante dentro de este proceso de expansión inca. El otro dato que es importante es que Tupac Yupanqui estableció de que cada panaca o cada familia de los incas iba a recibir una porción de tierra en propiedad en proporción a las conquistas que han realizado. De esa manera, los gobiernos de Pachacútec y de Tupac Yupanqui eran los que habían logrado mayores conquistas y los que más tierras tenían, convirtiéndose en las familias más poderosas del Tahuantinsuyo, del Cusco. A la muerte de Tupac Yupanqui, su hijo Huayna Cápac asume el control del gobierno, pero su gobierno va a ser un poco convulsionado, ¿ya? ¿Qué pasó? Este personaje que mantuvo, ¿ya?, las conquistas hacia el norte y con el que se logró la máxima expansión territorial, también terminó afrontando una serie de rebeliones precisamente de los pueblos norteños que todavía anhelaban recuperar su independencia. Los tumpis, los tayanes, los cañaris, los huaylas, los chachapoyas terminaron siendo sometidos violentamente, ¿ya?, o controlados violentamente durante el gobierno de Huayna Cápac bajo el mando militar de su hijo Atahualpa, quien logró, repito, mantener la unidad del imperio, pero, repito, todavía se mostraba que el imperio incaico era un imperio joven que aún no estaba consolidado y que las rebeliones terminaban siendo comunes, ¿ya?, y que por lo tanto, el anhelo de libertad todavía seguía siendo muy fuerte. Cuando Huayna Cápac también está en el gobierno, se produce el segundo viaje de Francisco Pizarro, en el cual se termina llegando hacia el Tahuantinsuyo, hacia el Chinchaysuyo, para ser específico. Los españoles llegan y no conquistan el territorio porque la cantidad de población es muy reducida de los españoles invasores, pero dejan sin quererlo enfermedades. Y esas enfermedades van a terminar siendo la viruela, la gripe, el sarampión, que mata a mucha gente. Y precisamente
Entre los fallecidos va a estar el propio Huayna Cápac. La muerte de Huayna Cápac va a terminar derivando ya en el ascenso al gobierno de Huáscar, cuyas medidas no terminaron siendo muy bien recibidas, ya muy bien recibidas por parte de muchas de las familias reales, sobre todo el hecho de quitarles las tierras en propiedad que ellos venían teniendo. Y eso terminó generando múltiples enfrentamientos. La familia poderosa de Pachacútec promovió el golpe de estado de Atahualpa contra Huáscar, y la familia poderosa de Túpac Yupanqui salió en defensa de Huáscar, y se terminó generando la famosísima guerra civil de fines del imperio. La guerra civil de fines del imperio, y esto es lo que te he querido decir ahorita, no es una guerra entre Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa son los rostros y son los títeres de las familias más poderosas por el control del poder. La familia Pachacute quería el ascenso a Atahualpa, pero para gobernar a través de Atahualpa, el Tahuantinsuyo. Y la familia Tupac Yupanqui quería evitar ello, y por eso terminaron apoyando a Huáscar para que, si éste ganara, pues ellos gobernar a través de la figura de Huáscar como títere del imperio incaico. ¿Cuál fue el resultado de esta guerra civil? El resultado terminó siendo la victoria de Atahualpa, pero lamentablemente el imperio se había debilitado por la pelea en la élite, por las múltiples rebeliones que se habían producido en el norte del imperio sobre todo, y esto terminó facilitando el proceso de invasión española. Antes de poder llegar hasta allá, habría que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué más hay que conocer con respecto a los incas, además de su historia y su ubicación territorial? Bueno, lo otro que hay que conocer, el otro que hay que conocer, muchachos y muchachas, es que durante este periodo, se va a terminar teniendo un sistema de gobierno. Una de las cosas que a nosotros nos han terminado enseñando mal desde la escuela, es que había un inca. Y, profesor, ¿y por qué eso está mal? Porque en realidad no había un inca. Siempre hubieron dos incas gobernando a la vez. Por eso ahí se termina poniendo esta imagen de la diarquía, ¿ya? Y cuando te digo que habían dos incas gobernando a la vez, es porque la élite incaica estaba dividida en dos parcialidades, en la parcialidad Anan y en la parcialidad Urin, ¿ya? Los Anan terminaban siendo el sector de los militares, y los Urin terminaban siendo los sacerdotes. Entonces, cuando hablamos del gobierno inca, habría que tomar en cuenta que había siempre un gobernante Urin, al cual se le conoce con el nombre del Huilac Humu. La palabra Huilac o Huilax significa palabra, significa hablar, significa hablar. Entonces, y la palabra Humo o Huma significa cabeza. El Huilac Humu es la cabeza que habla, es la cabeza que habla. Es decir, ellos terminaban siendo los, ¿cómo podríamos decirlo? Eran los intermediarios, ya eran los intermediarios entre el dios Sol, ¿ya?, y la población. Cuando este Huilac Humu o sumo sacerdote del sol hablaba, en realidad, en teoría, para los incas, no hablaba él, ¿ya? Quien terminaba hablando terminaba siendo el sol a través de esas personas. Por eso era la cabeza que habla, el jefe religioso. Por otro lado, tenemos al otro jefe, que es el Zapac Inca, el representante de la dinastía de los Anan. Ese personaje que hacía, bueno, el Zapac Inca lo que terminaba haciendo era principalmente ser el jefe político, militar y administrativo. O sea, él era el que venía teniendo el poder del gobierno, ¿ya? Entonces, teníamos un jefe político y militar, el de la dinastía Anan, y un jefe religioso, que era el de la dinastía Urin, Entonces, vuelvo a insistir, siempre habían dos incas a la vez, un inca Anan, un inca Urin, y era parte precisamente de esta peculiaridad, ¿ya? Ahora, insisto, en el paso del tiempo, los Anan más poder adquirieron, pero siempre hubieron dos incas gobernando a la vez. Por otro lado, recuerda, y te lo dije hace un ratito, el inca terminaba teniendo un montón de hijos, ¿ya? Inca Roca tuvo 50 hijos, Huiracocha tuvo 70, y Pachacútec tuvo 150 hijos, ya 150 hijos. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, entre los hijos varones se terminaba escogiendo a aquel que tuviera mayores capacidades como para poder dirigir el gobierno. Y a ese personaje se le conocía con el nombre de el Auqui. El Auqui terminaba siendo el heredero al trono,
Y así como entre el caso de Pachacute y Tupayupanqui, a él se le terminaba dando, digamos así, experiencias o preparación para que cuando asuma el control del gobierno ya sepa qué cosa es lo que debe hacer. Estas experiencias o tareas terminaban siendo tareas militares, administrativas y demás. Otra cuestión más, y otra cuestión más. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, hay que recordar de que el Tahuantinsuyo es semejante a lo que nosotros terminamos teniendo en la actualidad. ¿A qué me refiero? Ya, me refiero a que así como el territorio peruano, la República tiene a un presidente, recuerda que el Perú está dividido en regiones, ya está dividido en regiones, y las regiones tienen su gobernador regional. Recuerda que las regiones están divididas en provincias que tienen su alcalde provincial y las provincias vienen teniendo su alcalde provincial o distrital. O sea, dividido en distritos una provincia y tiene su alcalde distrital. De tal forma, y ese es precisamente lo que quiero hacerles entender, de que así como existe esta división administrativa actual, en la época inca también existía. El Tahuantinsuyo, era dirigido por parte de quién? Era dirigido por parte del Zapac Inca, que es la máxima autoridad. Pero recuerda que el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 suyos o 4 regiones: el Chinchay-Suyo, el Anti-Suyo, el Coya-Suyo y el Monti-Suyo. Y cada uno de estos, cada una de estas regiones venía teniendo su líder regional conocido con el nombre de Aposuyos o Apocunas, que eran los jefes de cada uno de los suyos. Otra cuestión también a tomar en consideración es que cada una de estas regiones o suyos, además de eso, estaba dividida en provincias, y las provincias van a ser conocidas con el nombre de huamanís. Cada huamaní o provincia estaba conformada o liderada por parte de un tocrico o apunchic, ya, un tocrico o apunchic. Y tomen en consideración de que además de eso, cada provincia o guamaní estaba dividido en pequeños pueblos conocidos con el nombre de ayllus, ¿ya? Conocidos con el nombre de ayllus. Y recuerda que cada ayllu venía teniendo su líder local conocido con el nombre de un de un curaca. Así estaba dividido el sistema en esta época, ya, en la época incaica. Ahora, los incas terminaban nombrando a un funcionario de su suma confianza que terminaba siendo el tucuy ricuy. El Tucuy Ricuy o Tucuy Ricuc terminaba siendo el que todo lo ve y el que todo lo oye. Son los ojos y oídos del Inca. Eran el jefe del servicio de inteligencia que terminaba estableciendo, además de eso, por mandato del Inca, la tarea de poder fiscalizar a los funcionarios del gobierno. Profe, ¿y eso qué cosa significaba? Significaba que el Tucuy Ricuy iba ya a los suyos, a las provincias y a los ayllus, y terminaba viendo de que cada uno de estos funcionarios termina haciendo bien su trabajo. Y si no lo hacían, podía terminar aplicando sanciones. Por eso se dice de que él supervisa o fiscaliza el gobierno durante esta época. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? El otro aspecto es el aspecto de la organización social. La sociedad inca termina siendo una sociedad altamente jerárquica, y además de eso, de tipo aristocrática. Cuando decimos que es una sociedad de tipo aristocrática, significa de que hay un grupo pequeño de pobladores que son parte de la nobleza. Y esa nobleza tiene privilegios que no gozan los demás sectores sociales. Por ejemplo, hay que tomar en consideración de que la nobleza está dividida en 3 grupos, como está acá arriba. La primera, la más importante, la más poderosa de todas, se le va a terminar conociendo con el nombre de la panaca. La panaca termina siendo la familia de sangre de los incas, tanto del que está gobernando como de los que ya fallecieron. En ese sentido, habría que tomar en cuenta que, repito, cuando Tupac Yupanqui termina siendo el gobernante, por ejemplo, la panaca de Pachacútec todavía existe. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Inca era momificado, como ahí se puede ver en una representación, y este cuerpo terminaba siendo protegido porque de la existencia de la malque o de la momia es que dependía la importancia o la existencia de la panaca. Así como está la panaca, recuerda que ellos terminaban siendo la nobleza más importante, son los que venían teniendo los mayores cargos en el gobierno, eran los que mayores privilegios terminaban teniendo y demás. Pero
habría que observar a otros grupos de nobles. Los otros nobles que existían en la época incaica eran la llamada nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio terminaban siendo aquellos nobles o aquellos personajes que habían realizado una tarea sumamente importante a favor del gobierno incaico. Por ejemplo, cuando los chancas quisieron invadir el territorio cusqueño, Pachacútec le va a pedir a los pueblos de los alrededores del Cusco que por favor lo ayuden en la defensa del territorio, ¿ya? Como a Pachacútec lo ayudaron, Pachacútec en compensación les va a terminar dando precisamente el grado de nobles de privilegio por haber hecho esta tarea importante en favor de los incas. Ya no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en consideración? El otro aspecto a tomar en cuenta es que así como está la nobleza de privilegio, también está la nobleza provincial. La nobleza provincial terminan siendo aquellos nobles o aquellos personajes que eran los curacas y los gobernantes de los pueblos que los incas recién acaban de someter. Por esa misma situación, es que ellos seguían siendo importantes, porque de ellos depende, por ejemplo, el organizar la mano de obra de los pueblos en favor del gobierno incaico. Entonces, por eso es que ellos terminaban siendo muy importantes dentro de la organización inca. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Así como está la nobleza, terminamos teniendo a la gente del pueblo, ¿ya? Y la mayoría de la gente del pueblo terminan siendo conocidos con el apelativo de Hatun Runas. Hatun Runas. La palabra runa en quechua significa humano, ¿ya? Significa humano. Precisamente los Hatun Runas terminaban siendo los hombres del pueblo, los hombres del llano, ¿ya? De la llanura. Profesor, ¿quiénes son los Hatun Runas? Mira, te dije hace un rato que cuando los incas se expandían, si bien tenían la fuerza militar como para terminar en base a guerras, terminar sometiendo población, lo que hacían los incas era terminar estableciendo una alianza con los curacas, ¿ya? Con los gobernantes de los diferentes pueblos. Y precisamente lo que sucedía acá era esto. Cuando los incas terminaban sometiendo a un curaca, el pueblo de ese Ayllu se terminaba convirtiendo en un pueblo subordinado a los incas. Por esa misma situación que pasaba, el pueblo, el Ayllu, mantenía su condición de libertad, o sea, seguían haciendo su vida normal. Eso sí, es decir, estas personas terminaban siendo libres porque no eran esclavos, se dedicaban principalmente a la agricultura, ¿ya? Pero ellos tenían que pagar tributos. Y como no había moneda, el tributo se terminaba pagando en trabajo. Ese trabajo se le conoce con el nombre de la mita, es el trabajo en favor del Estado, Y hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, precisamente que los Hatun Runas son personas libres, pero que mitan o que trabajan en favor del gobierno. Ahora bien, no solamente es eso, sino que habría que tomar en cuenta otro elemento más, ¿ya? ¿Qué tipo de mita terminaban haciendo los Hatun Runas? Bueno, en realidad habían varios tipos de mita, Una de ellas terminaba siendo la mita como trabajadores. Por ejemplo, algunas mujeres pasaban a ser aguillas o sirvientas en favor del gobierno. Otras terminaban pasando a ser, repito, las que iban a ser entregadas como esposas secundarias a los nobles de diferentes lugares. También hacías trabajo como el caso de los chasquis. ¿Y quiénes terminaban siendo los chasquis? Los chasquis terminaban siendo los mensajeros de la época del Tahuantinsuyo que llevaban información de un lado al otro del imperio. Y otra cuestión más a tomar en consideración. El otro punto a tomar en cuenta es que ellos también iban a hacer, por ejemplo, ¿qué cosa? Ellos iban a terminar trabajando la tierra del Inca. Ellos, además, se iban a convertir en militares. Eso, ¿cómo así? Bueno, lo que pasa es que el imperio incaico obligaba a que cada pueblo envíe un batallón, ¿ya? En favor del imperio incaico. Así que esa suerte de tributo de guerra ya era que también terminaban haciendo los Hatun Runas para esta época. Otro factor que terminaba siendo importante para ellos es que además de esto, ellos también, por ejemplo, tenían la función de mitmas o mitimaes. Profe, ¿qué cosa es un mitma o mitimae? El mitma o mitimae terminaban siendo los encargados de la colonización. Es decir, cuando los incas se expanden, habría que tomar en cuenta que van a haber espacios vacíos.
ya sea porque recién acaban de conquistar un pueblo, o ya sea porque, además de eso, tienen que, a ver, cómo lo menciono? Además de ello, ellos tenían que asegurar las nuevas conquistas o las nuevas fronteras, y por eso mismo terminaban requiriendo personas que se encarguen de vivir en esos territorios vacíos, que aseguran las fronteras con población y que difundan los logros de los incas precisamente en diferentes pueblos para que los incas terminen siendo bien recibidos. Esos colonizadores se les va a conocer con el nombre de mitmas. Estos mitmas, por lo general, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar conquistando un territorio, viviendo en él, pero luego de un tiempo ellos van a terminar regresando a sus ayllus. Ellos no pierden el vínculo con sus ayllus. Diferente al caso de los yanaconas y los pinacunas. Profe, ¿y estos quiénes son? Bueno, el yanacona el yanacona y el pinacuna tienen un origen en común. Son pobladores ya de pueblos que han sido sometidos por los incas y que quisieran recuperar su libertad. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué es lo que pasaba? Precisamente, un sector de la población terminaba tomando las armas para rebelarse contra los incas. Si alguien tomaba las armas y terminaba siendo derrotado, pues iba a terminar quedando en en la condición de esclavitud. Así que aquellos que eran esclavizados por rebelarse iban a ser conocidos con el nombre de piñas o pinacunas. E iban a terminar siendo llevados a lugares a trabajar literalmente hasta que se mueran, ¿ya? Hasta que se mueran. Por ejemplo, en la producción de hoja de coca en la zona de la selva alta, ¿ya? Pero habría que tomar en cuenta que no es el único caso, ¿ya? No es el único caso, ¿por qué? Porque hay que recordar que aquellas personas que conocían de la rebelión y que no informaron, ¿ya?, de que una rebelión se estaba produciendo contra los incas, ¿qué cosa es lo que sucedía con ellos? Pues bueno, ellos pasaban a ser conocidos con el nombre de yanaconas. Los yanaconas ya eran sirvientes y eran sirvientes del Estado. ¿Qué es lo que hacía el Estado o el gobierno inca? Bueno, ellos agarraban a los sirvientes y los terminaban entregando a los diferentes nobles para que los usen como trabajadores. La condición de yanacona era una condición hereditaria, es decir, ¿ya? Si tu papá fue yanacona, tu hijo también lo será, tu nieto también lo será y tu bisnieto también. ¿Ya? Eso va a terminar pasando de generación en generación. Tanto el yanacona como el piña, ¿qué van a tener en común? Que los dos van a ser retirados del ayllu donde terminaban viviendo. Y una vez que eran retirados, entonces el territorio quedaba vacío y es ahí donde vienen los mitmas o colonizadores a ocupar esos terrenos, ¿ya? No hay que olvidarse de ese punto que termina siendo importante. Así que así se organizaba la sociedad incaica. Ahora bien, no es lo único que hay que tomar en consideración. También habría que tomar en cuenta otro elemento importante a observar, como termina siendo la economía. Cuando hablamos de la economía, recuerda que la economía y la organización social de los incas se terminaba fundamentando en dos elementos: la reciprocidad y la redistribución. ¿Ya? La reciprocidad y la redistribución. De tal manera que la reciprocidad, ¿qué cosa significaba? La reciprocidad se puede sintetizar en una frase muy concreta que es la ayuda mutua, ¿ya? Tú me ayudas, yo te ayudo. Hoy por mí, mañana por ti. Así terminaba funcionando el sistema incaico. Ahora bien, ¿cómo se hacía esta situación? La reciprocidad terminaba siendo un trabajo, como es ahí, entre miembros de la misma condición social o del mismo nivel social. Profe, ¿y eso cómo es? Por ejemplo, supongamos que tú y yo terminamos siendo hatunrunas, terminamos siendo personas que pertenecen a los sectores populares y que nos dedicamos principalmente a la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una lesión en este momento en la pierna y no puedo terminar cultivando mis tierras con las que tendría que mantener a mi familia. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? ¿Ya? Le voy a terminar pidiendo apoyo a ustedes, ¿ya? Hatunrunas, miembros del pueblo como yo, de que por favor me vengan a ayudar en este momento que tengo inconvenientes, ¿ya? Pero bajo una premisa. La premisa termina siendo de que así como ustedes me están ayudando a trabajar a mí en cultivar mi tierra, yo voy a terminar devolviéndoles el mismo favor bajo la misma condición. Profe, ¿y eso qué cosa significa?
Y si ustedes ahí me ayudaron a terminar trabajando mis tierras, entonces cuando ustedes necesiten a alguien que trabaje sus tierras, pues yo y mi familia tendremos que ir a ayudarlos de manera obligatoria. La reciprocidad es obligatoria, eso también es un punto a tomar en cuenta, ¿ya? Nadie del AYU se puede terminar negando a dar apoyo cuando se lo piden, porque si tú te niegas, cuando tengas necesidad, nadie te va a venir a ayudar a ti. Esa es parte de la reciprocidad, ¿ya? Ahora bien, la redistribución. ¿Cómo es eso de la redistribución, profe? Pues te explico. Los incas, en su proceso de expansión y de conquistas, terminaban teniendo no solamente territorios cultivables y mano de obra de la población, sino que también tenían otro elemento que terminaba siendo importante, y ese elemento eran los diferentes recursos de las diferentes provincias. ¿Por qué? Porque tú debes haber escuchado muchas veces de que el Perú termina teniendo una gran biodiversidad. Eso está ligado a las regiones, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, los diferentes pisos ecológicos, los diferentes microclimas y un montón de elementos que hacen de que no en todas partes crezcan los mismos productos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacían los incas? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que hacían los incas? Los incas terminaban recibiendo recursos de diferentes regiones, ¿ya? De diferentes regiones. Entonces, ¿qué es lo que hacían los incas entonces? Los incas terminaban concentrando los productos que diferentes regiones terminaban obteniendo y luego lo terminaban repartiendo. Claro está que si los incas terminaban recibiendo 100, van a terminar repartiendo 60. No van a repartir todo lo que terminan obteniendo. De esta forma, ¿qué sucedió? De esa forma, recuerda tú que los incas van a terminar teniendo una gran cantidad de excedentes de productos. Y esos excedentes de productos, ¿qué van a hacer? Los incas los van a terminar repartiendo. Los incas van a terminar teniendo excedentes de alimentos, excedentes de ropa, excedentes de mujeres. Eso, ¿cómo es que van a tener excedentes de mujeres? Qué feo hablas, ese es bien machista, profe. No, 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 no. No me estoy refiriendo a eso, sino que recuerda a las águilas. Recuerda que las águilas terminaban siendo mujeres que estaban al servicio del Estado. Y precisamente los incas venían teniendo un gran excedente de mujeres, ¿ya? Y ese excedente de mujeres, ¿qué es lo que hacían los incas? Las terminaban usando realmente como una suerte de fórmula para poder obtener alianzas con diferentes poblaciones, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo. Los incas, insisto, terminaban entregando mujeres como una forma de poder afianzar las alianzas que terminaban haciendo con diferentes pueblos. Entonces, eso era parte de la redistribución. Los incas concentran y reparten. Aquellos que reciben los productos de los incas ya van a terminar convirtiéndose en pueblos subordinados a ellos. Profe, ¿cómo es que los incas repartían? Bueno, vamos a explicar lo siguiente. Cuando los incas llegaban a un pueblo, ¿qué es lo que hacían? Te dije hace un rato, van y hablan con el curaca, que es el líder, y le decían: mira, nosotros venimos de parte del Inca, que termina siendo el hijo del sol, ¿ya? Y que termina siendo un dios en la tierra, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que quiere este Inca de ti? Lo que el Inca quiere es que tú lo reconozcas como autoridad y que cuando él te pida, ¿ya? Cuando él te pida, por ejemplo, trabajadores, pues tú se los des, ¿ya? Cuando él te termine pidiendo apoyo, ¿ya? Apoyo con tropas, pues que tú se las mandes. Entonces, eso es lo que terminaba sucediendo en este periodo. Entonces, ¿qué pasaba? Los curacas tenían que aceptar, porque siendo los incas al final los terminaban aplastando. Entonces, ¿qué hacían? Cuando los pueblos estos aceptaban lo que el Inca les terminaba proponiendo, pues el Inca decía: ya, que pasen los regalos. Y el Inca comenzaba a entregar un montón de regalos, ¿ya? El Inca, ¿qué cosa entregaba de regalos? Entregaba alimento de diferentes provincias, vestidos finos llamados cumbis, entregaba mujeres extras y un fiestón. Ahora, ¿cómo hacía el Inca para terminar entregando ello? Es porque el Inca venía teniendo un exceso de recursos de diferentes regiones y por eso es que podía redistribuir. Otro aspecto a tomar en cuenta también, muchachos y muchachas, es que no solamente lo hacían con los curacas o con los líderes de los pueblos locales, sino que también lo hacían con la gente del pueblo. Recuerda, el Inca se hacía del control de una provincia, conquistaba un territorio y se hacía de la mano de obra y de la gente. Pero, ¿qué es lo que hacían los incas? Los incas, recuerda, le decían a la gente: tienes que militar para mí, tienes que trabajar para mí, tienes que cultivar mi tierra, construirme un palacio, un templo o un camino. ¿Pero a cambio de qué?
Bueno, lo que los incas hacían es decir, mira, yo tengo el control ahora de todas esas tierras, pero una parte de las tierras te la voy a terminar entregando a ti en uso. Las tierras que le daban a cada familia para su uso tenían nombre. Se le conocían con el nombre de panaca. ¿Ya? Se le conocían con el nombre de panaca. Entonces, ¿qué cosa es lo que decían los incas? Disculpa, se le llamaba cada tierra que se le daba a la gente del pueblo se le llamaba topo. ¿Qué cosa es lo que te decía el inca? El inca te decía, mira, como yo te he dado a ti un pedazo de tierra o topo, entonces tú tienes que terminar haciendo algo para mí, tributar o trabajar. De esta forma, el Inca entregaba un bien, que era la tierra, ya a la gente del pueblo, y la gente le daba un servicio que terminaba siendo, ya, que terminaba siendo el trabajo, ya, el trabajo, la mitad. Lo mismo con los nobles. El Inca les terminaba dando un bien, seguir siendo nobles, y a cambio ellos les daban un servicio, organizar a la gente para que trabajen en favor del Estado. Así funcionaba el sistema de la redistribución. El que tiene reparte y el que recibe se termina convirtiendo en un subordinado sometido. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando hablamos de la economía incaica, también hay que tomar en cuenta otro elemento. La, es falso, muchachos, de que los principios del Tahuantinsuyo se basen en el Amazú, Amaqueya, Amayuya. No es así. El principio incaico se basa en la reciprocidad y en la redistribución, en la ayuda mutua y en el reparto de los beneficios, pero también en las formas de trabajo que se terminaban realizando. Los incas se van a fundamentar en tres tipos de trabajo. El AINI. El AINI es lo que le comenté hace un rato. Yo no puedo cultivar mis tierras porque tengo un problema de salud, así que le voy a pedir a la gente del pueblo que venga a ayudarme a mí. ¿Ya? Ese termina siendo el AINI. El AINI es la prestación de servicios, ¿ya? O sea, un trabajo, ¿ya? De mano de obra entre los miembros de la IU. Yo vengo a ayudarte, tú vienes a ayudarme después. Ese es el AINI. En la minca termina siendo el trabajo, ¿ya? Termina siendo el trabajo que se realiza de manera colectiva. Es decir, que todos los miembros de la IU hacen y que el beneficio no va a terminar siendo únicamente para una persona, sino que el beneficio termina siendo para todos los miembros de la IU. Todos trabajamos, todos nos beneficiamos, a eso se le conoce con el nombre de la minca. Y por otro lado tenemos la mita, y la mita termina siendo el trabajo del pueblo en favor del Estado. Como te decía, ya sea para cultivar sus tierras, ya sea para construir un palacio, un templo o lo que sea, lo que los incas designen. Ahora bien, además de la economía, con estas características generales, el otro punto importante es el tema de la religión. La religión incaica, se va a terminar caracterizando por una serie de elementos. Para comenzar, la religión incaica se basa en el politeísmo. Profe, ¿y eso qué cosa significa? De que para los incas no había un dios, sino que los incas respetaban los diferentes cultos a los diferentes dioses existentes. Para ellos había el dios de los incas, que es el Inti, el sol. ¿Y los incas qué hacían? Los incas obligaban a los pueblos a que acepten el culto al Inti, pero eso sí, respeto el culto o los dioses en los que tú crees. Si tú crees en Catequil, si tú crees en Huiracocha, en Pachacamac o en el que sea, está bien, yo no tengo ningún problema. Pero además de eso, pero además de eso tienes que creer en el dios de los incas, que es el Inti. ¿Por qué me dicen, profe, panteísta? Pan significa todo. Teísta viene de teo, que significa Dios. Para los incas, el panteísmo significa de que ellos creen en todo. Y además su religión es naturalista. Todos los elementos de la naturaleza van a terminar siendo adorados. El sol, Inti, la luna, Quilla, la estrella, Koyur, el rayo, Illapa, las nubes para las lluvias torrenciales, Pariacaca, Pariacaca, la tierra, Pachamama, el temblor, Pachacamac, ¿ya? Y así por el estilo. Todos los elementos de la naturaleza terminan siendo dioses y además de eso son animistas, porque a cada uno de esos elementos de la naturaleza se le da vida, se le termina dando una historia, se le termina dando una narrativa. Entonces uno es hermano del otro, hijo del otro, uno es amigo del otro, enemigo del otro, y se le da una vida creando una mitología en general. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora bien, si bien esos eran los incas, como te decía, al final de su historia, no te olvides tú que se va a terminar produciendo una situación complicada, ¿no? Las guerras civiles debilitan al imperio y mostraban de que este todavía era un imperio joven y no consolidado. Pero no es la única parte importante de la historia
de los incas. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, en ese mismo siglo, en el siglo XV, en los años 1400, se venía produciendo un evento en particular, ¿ya? ¿Qué pasaba? El comercio entre Europa y Asia terminaba siendo muy fluido. Los comerciantes italianos de Venecia, Génova y Florencia compraban productos asiáticos caros como la seda y las especias y la vendían más caro todavía en Europa. El comercio era muy fluido, pero ¿qué es lo que pasó? Sucedió un evento. En 1453, se termina produciendo la caída de una ciudad llamada Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Y la caída de Constantinopla terminó siendo fundamental porque terminó siendo la última ciudad que servía de comercio entre Europa y Asia, que terminó cayendo en manos de este imperio, que es el imperio de los turcos otomanos. Los turcos otomanos, musulmanes, ya del actual país de Turquía, no permitieron ya, de que ningún comerciante europeo pueda terminar utilizando el mar Mediterráneo Oriental, donde ellos ahora eran los dueños, para poder tener comercio en la región. ¿Qué generó esto como consecuencia, profe? Bueno, la consecuencia va a terminar siendo muy dura, porque se bloqueó el comercio entre Europa y Asia, y a partir de ese momento se van a comenzar a buscar nuevas rutas comerciales que permitan ya seguir teniendo comercio con el territorio asiático. De esa manera, los portugueses van a terminar buscando rodear el continente africano para terminar llegando a India, para llegar hacia el oriente. Y en ese momento también España entrará en la competencia comercial y va a terminar teniendo una propuesta diferente. Cristóbal Colón, que va a ser el navegante importante de este proceso, va a terminar considerando de que la Tierra no era plana como se creía en esa época, sino que la Tierra era esférica. Y si la Tierra era esférica, entonces, si yo estoy en la punta de mi nariz y quiero viajar hacia la India, que está en mi oreja, no puedo pasar por mi pómulo, que sería el Mediterráneo, porque aquí están los turcos que están bloqueando todo. Tampoco puedo pasar por mi mentón, que sería el África, porque ahí están los portugueses manejando esta región. Entonces se dijo, bueno, si la Tierra es esférica, de la punta de mi nariz puedo viajar hacia el occidente, darle la vuelta al mundo y llegar a las Indias Orientales. Esa fue la propuesta de Cristóbal Colón. Colón está buscando quien apoye ya sus viajes. Y quien lo termina haciendo, es la reina de Castilla, que es la reina Isabel. Isabel de Castilla, reina de Castilla, y Cristóbal Colón terminaron firmando un acuerdo. Y ese acuerdo se le conoce con el nombre de la Capitulación de Santa Fe. Se acordó de que el territorio encontrado le pertenecería al Reino de Castilla, de que la población de esa región sería tributaria del Reino de Castilla y que Cristóbal Colón obtendría una serie de títulos y beneficios y cargos. Sería virrey, sería alguacil, sería alcalde y además de eso tendría el 10% de las ganancias de lo que logra encontrar. De tal manera que el acuerdo llamado de la Capitulación de Santa Fe, terminó siendo aquel que permitió de que Cristóbal Colón y su gente hagan el viaje que va a terminar derivando en la conquista o en el descubrimiento de América. Ahora bien, ¿qué más va a terminar sucediendo? Los viajes de Cristóbal Colón van a terminar siendo 4. En el primer viaje, Colón y su tripulación, después de más de 60 días cruzando el Atlántico, van a terminar llegando hacia una isla llamada con el nombre de Guananí, que los españoles bautizaron con el nombre de San Salvador, que va a ser la primera isla en el Mar Caribe o en las Antillas que los españoles terminaron logrando tener u obtener. Además de eso, obtuvieron a Cuba, ya, que va a ser bautizada con el nombre de Juana, y van a terminar teniendo el control de Haití, al que van a bautizar con el nombre de La Española. Después de este primer viaje, habría que tomar en consideración también de que los españoles van a terminar realizando una tremenda cantidad de viajes posteriores. En el segundo viaje, Cristóbal Colón se va a terminar fundando la primera ciudad española, ya, la primera ciudad española en América, que va a terminar siendo la ciudad de la Isabela. En el tercer viaje, Cristóbal Colón y su gente, sin saberlo, han terminado llegando a tierra firme, a suelo continental americano, llegando hacia la zona de Venezuela. Y del cuarto viaje van a terminar llegando hasta Honduras, Costa Rica y Panamá, en tierra firme en la zona de Centroamérica.
Colón va a terminar siendo, tras este cuarto viaje, encarcelado. Ya, encarcelado, profe. Y yo, ¿por qué a Colón lo van a terminar metiendo en la cárcel? Lo que pasa es que Colón va a ser acusado de estafa. Cuando se funda la ciudad de la Isabela, bajo lo que Colón decía de que habían tierras muy fértiles y una gran cantidad de población que podía ser tributaria y demás, los españoles que invirtieron, pues bueno, se van a decepcionar. Y se van a decepcionar. ¿Por qué? Porque cuando llegaron por acá, lo que terminaron encontrando fue islas con suelos estériles y con población que se moría por las enfermedades que los españoles terminaban trayendo. Por eso a Colón lo terminan acusando de estafa y por eso que tras el cuarto viaje Colón va a terminar siendo encarcelado. Va a ser liberado luego, pero se le va a terminar obligando a renunciar a los beneficios de la capitulación de Toledo, ¿ya? O a la capitulación de Santa Fe. De tal manera que Colón va a terminar muriendo libre pero pobre. Pero a mí me encanta decirte que Colón terminó siendo un tonto útil. ¿Por qué? Porque Colón terminó arriesgando la vida para terminar llegando a hacer este viaje que permitió el descubrimiento de América y que convirtiera a España en el reino más rico del mundo, bajo el riesgo de Cristóbal Colón. Tras Colón, se va a ir colonizando o ocupando progresivamente los territorios de tierra firme, de suelo continental americano. Pero tras esto es que la situación fue variando un poco más todavía. ¿Por qué? Porque desde Panamá, que va a ser el gran centro de operaciones comerciales y militares que tendrán los españoles en América, sale el viaje de un personaje llamado Hernán Cortés. Y Hernán Cortés va a terminar sometiendo a un pueblo como es el pueblo de los aztecas. Pero no solamente es eso, sino que además de Hernán Cortés, vamos a encontrar a Francisco Pizarro. Ya. Entonces, como te decía, Hernán Cortés va a someter al imperio azteca, ¿ya? Y además de eso, Francisco Pizarro va a terminar sometiendo al Tahuantinsuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Francisco Pizarro termina encabezando precisamente este proceso, recuerda, él va a terminar teniendo la ventaja, de que el imperio inca estaba en crisis por la guerra civil que se había producido, por los múltiples pueblos que querían su independencia, y Pizarro va a terminar aprovechando ese elemento para su ventaja. Los viajes de Pizarro van a terminar siendo tres. El primero de los viajes, recuerda que va a terminar saliendo desde Panamá y no va a terminar teniendo un buen resultado, ¿ya? Se va a terminar llegando por el mar hacia diferentes territorios, pero sin encontrar alguna cuestión, sin encontrar alguna cuestión que le termine siendo importante. El segundo viaje es lo que vamos a hacer una vez que vengamos de tu receso. Recuerda que hasta las 2, son 2 y 2, 2 y 7 comenzamos nuevamente. Me estoy olvidando del receso que había que hacer, ¿ya? Acá me está pasando la voz el tutor. De 2 y 7 comenzamos de nuevo con la clase, muchachos.